Muy buenos días para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo. En este día, domingo 29 de agosto del año 2021, doy un saludo en el amor de nuestro Salvador para todos mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, mis hermanos que son miembros de la Iglesia en Piedecuesta, Santander, asimismo todos mis hermanos que están en toda nuestra república, y para todos mis hermanos y amigos muy especiales que están en otros países y siempre reciben la palabra del Señor. Se deleitan y sé que también comparten los videos. Al Señor le damos la gloria porque unidos hacemos el trabajo de predicar a Cristo. Hoy vamos a disponernos para esta mañana de adoración. Vamos a escuchar primeramente el saludo que siempre nos trae mi madre para compartir con ustedes y entonces vamos a oírlo. Muy buenos días, amada iglesia, familia, amigos y personas conocidas que en esta mañana y en el transcurso de la semana tienen la oportunidad de escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que abramos nuestra mente y nuestro corazón y que tengan un buen inicio de semana y que el Señor los bendiga. A nuestro Dios damos toda la alabanza porque es bueno y nos ayuda a ser un pueblo y una familia. Quiero pedirle a mis hermanos que por favor hoy tomemos nuevamente la palabra del Señor. Epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 7. Usted, mi hermano, que se encuentra ya en su casa, en su sitio de trabajo, donde esté, por favor, mire la bendita palabra del Señor del 4 al 7. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Pedimos al buen Dios que nos ayude a comprender la palabra con todos los santos y podamos ser edificados. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo este estudio, hoy estamos en la lección número 18 y el título del sermón o de la predicación para este día es Las advertencias de Pablo en contra del legalismo, segunda sección. Para contrarrestar la afirmación de los judaizantes, en el sentido de que ciertas ceremonias y rituales del judaísmo eran necesarias para la salvación, Pablo describió sus propios logros imprescindibles como judío, que eran mucho más meritorios que los que pudiera reclamar cualquiera de sus opositores, pero que no le beneficiaron en absoluto para la salvación. Una de las cosas que decían los judíos, y en este caso los judaizantes, es que era necesario el seguir guardando todos los ritos y las ordenanzas de la ley, guardar el sábado, guardar las fiestas, practicar la circuncisión, hacer los rituales de comer, lavándose las manos, etc., pero todo dentro de los rituales, y ellos decían que esto era necesario para la salvación. Creo que hoy día también hay muchísimos grupos actuales del cristianismo en estas épocas que siguen enfatizando sobre cosas como los vestuarios, como las comidas, como muchas prácticas donde le adjudican a todo eso méritos para la salvación. Y pareciera entonces que la obra del Señor Jesucristo no fue completa y que la obra del Señor Jesucristo no es suficientemente capaz de proveer la salvación del hombre y se necesita llenarnos de accesorios para poder ser salvos. Y lo que está haciendo ver el apóstol Pablo es que eso no es cierto. El Señor Jesucristo hizo una obra que fue completa y una obra que fue total. Y lo que nos salva a nosotros se llama la obediencia, la fe en el Señor Jesucristo, el vivir nosotros una vida conforme a Él, imitarlo, hacer sus obras y vivir dentro de su reino. Eso es lo que se necesita para la salvación. No se necesita ninguna clase de ritual ni ninguna clase de sacrificio. El versículo 4
aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, aunque los rituales y ceremonias que realizaban los judíos eran estimadas por ellos como espirituales y necesarias para la salvación, por la obra inmensa del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo aprende a verlos como algo que se queda solo en la carne. Todas estas cosas, el apóstol Pablo nos da una enseñanza y nos dice que estas son cosas de la carne, porque sencillamente son situaciones externas del ritualismo y más nada. Pero la obra grande la hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 5, circuncidado al octavo día. Pablo fue circuncidado en el día prescrito por la ley. A continuación, lo que hace el apóstol es expresar todo lo que fue su vida como judío y todas las cosas que él hizo como judío. Para decir, si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo, porque he mantenido las cosas al pie de la letra conforme lo manda la ley. Si miramos en Génesis 7:12, estaba el mandamiento de la circuncisión al octavo día. Pablo nació como judío y fue circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. Todos los verdaderos judíos eran descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, Israel. La herencia judía de Pablo era pura. Él nació así, como judío completamente, de un linaje totalmente judío, de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el segundo hijo de Raquel, según Génesis 35:18, y Raquel era la amada de Jacob y por quien él trabajó 14 años. Y Benjamín era una de las tribus élites de Israel, porque junto a Judá se mantuvo leal a la dinastía de David y conformó el reino del sur. Habían otros elementos más por los cuales el apóstol podía gloriarse. Hebreo de hebreos. Pablo nació de padres hebreos y preservó la tradición y el lenguaje hebreos, incluso mientras vivió en una ciudad pagana. Sabemos que Pablo era de Tarso, pero allí se mantuvo y allí vivió como judío, de una procedencia completamente judía desde sus padres y de sus tradiciones. En cuanto a la ley, fariseo. Los fundamentalistas, legalistas del judaísmo, cuyo celo para hacer una aplicación directa a las escrituras del Antiguo Testamento a la vida diaria condujo a un sistema complejo de tradición y justificación por obras. Esto era lo que hacían los fariseos. Se justificaban por las obras, y acordémonos todo lo que el Señor Jesucristo dijo de ellos, Mateo capítulo 23. Y Pablo está haciendo ver que él perteneció a la secta más rigurosa del judaísmo, los que se jactaban en guardar toda la ley. Versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Para un judío, el celo era la virtud más grande y encomiable de la religión. Es una combinación de amor y odio, porque Pablo amaba el judaísmo y aborrecía todo lo que amenazara su existencia. Pablo amaba al judaísmo, amaba su religión, y por ello se volvió un perseguidor de la iglesia y un perseguidor de los cristianos, aún hasta matarlos, en el celo de no permitir que su religión judía fuera a ser en algún momento exterminada. Entonces, en esto él está diciendo cuánto era su celo. En cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible, este es el parámetro de vida justa que es definido por la ley. Pablo se conformaba a esto para que nadie pudiera acusarlo de transgresión. Una gloria grande había en el apóstol Pablo y era vivir toda la ley y cumplir las tradiciones de la ley y los preceptos de la ley a cabalidad. Pero mira lo que dice entonces el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. La palabra griega que se traduce ganancia es un término de contabilidad que significa lucro. Pablo usó el lenguaje de los negocios para describir la transacción espiritual que ocurrió cuando Cristo lo redimió.
Esto quiere decir que todas las credenciales religiosas judías que él había tabulado en su columna de ganancias eran en realidad pérdidas condenatorias. Él estimaba las cosas rituales, las cosas externas como ganancia, el tener una vida religiosa. Pero cuando vio la obra del Señor Jesucristo, su gracia, su amor, el perdón, la redención, el cumplimiento de las escrituras de todo el Antiguo Testamento resumidas en el Mesías, el Salvador Jesucristo, Pablo se dio cuenta que toda práctica que se hacía por fuera de Cristo era vana y era completamente inútil y era una pérdida total. Ganancia la tenemos nosotros los que vivimos completamente en el Señor Jesucristo y nuestra fe está puesta solo en Jesús. Al Señor Dios le damos la alabanza. Quiero invitarlos, mis hermanos, que oremos. Padre Dios, te doy las gracias, Señor, y la adoración, Dios, porque tu palabra nos enseña a entender que tú eres más que suficiente. Gracias por mis hermanos que atienden la palabra y pueden creer, Señor, que tú lo hiciste todo. Y lo que debemos hacer, Señor, es seguirte y ser fiel a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Un saludo de su servidor y amigo. Que Dios me los bendiga. Un abrazo y nos vemos en la próxima.